Retrocede en el tiempo para explorar trabajos icónicos de la década de 1970 que moldearon industrias y conllevaban riesgos reales. Desde trabajadores del acero hasta DJs, estas profesiones definieron una era. ¿Podrías enfrentar el desafío? Los trabajadores del acero en la década de 1970 enfrentaban peligros extremos, tanto en las acerías como en los sitios de construcción. Su trabajo implicaba manejar metal fundido, operar maquinaria pesada y trabajar a grandes alturas, a menudo con equipos de seguridad mínimos. El equipo de protección no era tan avanzado como el actual y los accidentes eran comunes. Estaban expuestos a temperaturas extremas, riesgos de incendio y posibles fallos estructurales. En la construcción de rascacielos, las caídas eran una de las principales causas de muerte, ya que los andamios y sistemas de arneses no eran tan seguros como hoy. El trabajo era físicamente agotador, exigiendo fuerza y resistencia para manipular pesadas vigas de acero. Además, la exposición a humos tóxicos y sustancias químicas aumentaba el riesgo de enfermedades a largo plazo. La alta demanda de acero, impulsada por la expansión urbana y el crecimiento industrial, significaba largas jornadas laborales y poco tiempo para recuperarse. ¿Cuánto riesgo estarías dispuesto a asumir en un trabajo que construye el mundo a tu alrededor? Las leyes de seguridad laboral aún estaban en desarrollo y muchas empresas priorizaban la producción sobre la protección de los trabajadores. No fue sino hasta años posteriores que regulaciones más estrictas y mejores medidas de seguridad redujeron significativamente los peligros de este oficio. La minería del carbón fue una de las profesiones más mortales en la década de 1970, con trabajadores enfrentando peligros diarios. Las minas subterráneas eran propensas a derrumbes, atrapando a los mineros y a menudo resultando en tragedias fatales. Las explosiones de gas representaban otro riesgo importante, ya que la acumulación de metano podía encenderse con una sola chispa, causando desastres devastadores. La mala ventilación exponía a los mineros a polvo dañino, lo que conducía a la enfermedad del pulmón negro, una afección crónica que afectaba gravemente la respiración y reducía la esperanza de vida. El uso de maquinaria pesada mejoraba la eficiencia, pero también añadía nuevos peligros, ya que fallos en el equipo o un mal uso podían causar lesiones graves. La acumulación de agua en las minas creaba riesgos de inundaciones repentinas y los espacios confinados dejaban a los trabajadores con pocas opciones de escape en emergencias. A pesar de estos riesgos, la minería del carbón era una industria crucial que abastecía de energía a hogares y fábricas en todo el país. Las medidas de seguridad mejoraron con el tiempo, pero muchos mineros continuaban enfrentando condiciones de vida o muerte con poca protección inmediata. La pesca en la década de 1970, especialmente en aguas peligrosas como el Atlántico Norte o el Mar de Bering, era uno de los trabajos más letales. Los pescadores trabajaban en barcos inestables en condiciones climáticas impredecibles, enfrentando constantemente el riesgo de volcaduras. Tormentas, olas gigantes y temperaturas gélidas hacían el trabajo aún más peligroso, especialmente con jornadas laborales extenuantes y poco descanso. Caer por la borda solía ser fatal, ya que la hipotermia se instalaba rápidamente en aguas frías y los chalecos salvavidas no siempre se usaban. La maquinaria pesada, como cabrestantes, redes y anzuelos, representaba serios peligros, con muchos trabajadores perdiendo extremidades o sufriendo lesiones fatales. Fallos en el equipo y líneas enredadas provocaban accidentes con frecuencia. Muchos barcos operaban con medidas de seguridad obsoletas y regulaciones menos estrictas en comparación con la actualidad. A pesar de los riesgos, la industria pesquera era altamente rentable y muchos aceptaban los peligros extremos con la esperanza de obtener buenas ganancias. Pero mientras los pescadores luchaban contra las fuerzas de la naturaleza en el mar, otro grupo de trabajadores enfrentaba grandes riesgos en tierra: los linieros eléctricos. Los linieros eléctricos en la década de 1970 tenían uno de los trabajos más peligrosos, ya que trabajaban con líneas de alta tensión, a menudo a grandes alturas y en condiciones climáticas extremas. La electrocución era el mayor peligro, ya que un solo error podía ser fatal. Escalar postes de electricidad o torres de transmisión sin los modernos arneses hacía que las caídas fueran una de las principales causas de muerte. Las reparaciones tras tormentas añadían aún más riesgos, pues los trabajadores debían restablecer la energía en lluvia, nieve o fuertes vientos, a veces con equipo obsoleto. Muchos linieros sufrían quemaduras por arcos eléctricos que podían ocurrir si el equipo fallaba o si se ignoraban los protocolos de seguridad. Las exigencias físicas del trabajo eran enormes, obligando a los linieros a cargar equipo pesado mientras se equilibraban en postes
postes o trabajaban en camiones con grúa. ¿Tendrías el valor de trabajar a cientos de metros en el aire, sabiendo que un solo paso en falso podría ser el último? Los estándares de capacitación no eran tan rigurosos como hoy, lo que significaba que muchos trabajadores sin experiencia eran puestos en situaciones de vida o muerte sin la preparación adecuada. A pesar de los peligros, este trabajo era esencial para mantener las comunidades con electricidad y en funcionamiento. El transporte de carga de larga distancia en los años 70 era una profesión increíblemente riesgosa, con conductores enfrentando agotamiento, carreteras peligrosas y fallos mecánicos. La industria estaba menos regulada, lo que significaba que los camioneros trabajaban largas horas, lo que llevaba a accidentes causados por la fatiga. Dormirse al volante era una de las principales causas de muerte, ya que las largas y monótonas rutas de autopista dificultaban mantenerse alerta. El mantenimiento de los camiones no siempre era una prioridad, lo que provocaba fallos en los frenos, reventones de neumáticos o problemas en la dirección, que podían causar accidentes mortales. Las carreteras eran menos desarrolladas y había menos barreras de seguridad, lo que aumentaba el riesgo de volcaduras o colisiones. Las condiciones climáticas adversas, como nieve, niebla o fuertes lluvias, hacían que conducir fuera aún más peligroso, con pocas paradas de descanso disponibles. Además, el robo de carga era una preocupación grave, poniendo a los conductores en riesgo de ser atacados o secuestrados. A pesar de los peligros, el transporte por carretera era una industria en auge, esencial para el comercio y el suministro de bienes en todo el país, lo que lo convertía en un trabajo necesario pero peligroso. Durante la década de 1970, el trabajo en fábricas era uno de los empleos más comunes y reconocibles en Estados Unidos. El país seguía siendo una potencia manufacturera, produciendo automóviles, electrodomésticos, productos electrónicos y acero a gran escala. Las fábricas requerían mucha mano de obra, con trabajadores operando líneas de ensamblaje, soldando piezas y manejando maquinaria pesada. Muchos empleados enfrentaban condiciones difíciles, como largas jornadas, tareas repetitivas y exposición a productos químicos peligrosos. Sin embargo, el trabajo en fábricas ofrecía estabilidad laboral, especialmente en industrias como la automotriz, donde empresas como Ford, General Motors y Chrysler estaban en su apogeo. Estos trabajos proporcionaban buenos salarios, permitiendo a muchas familias comprar casas y alcanzar el sueño americano. A pesar de sus beneficios, los accidentes laborales eran comunes debido a maquinaria insegura y regulaciones limitadas en materia de seguridad. Los sindicatos jugaron un papel clave en la obtención de mejores salarios, beneficios y condiciones laborales. A medida que avanzaba la década, la globalización y la automatización comenzaron a reducir el número de empleos manufactureros, marcando el inicio de una disminución en la fuerza laboral industrial de EEUU, un declive que se aceleraría en las décadas siguientes. Mientras los trabajadores de fábrica producían los bienes de la época, otro grupo de empleados era fundamental para el funcionamiento de las empresas: las secretarias. En los años 70, las secretarias eran una parte esencial de la cultura de oficina, encargándose de tareas administrativas para ejecutivos, gerentes y empresas. El trabajo requería habilidades como mecanografía, taquigrafía y organización de archivos, ya que la mayoría de la comunicación se realizaba a través de máquinas de escribir y documentos en papel. Las secretarias atendían llamadas, programaban reuniones, tomaban dictado y, en muchos casos, eran la columna vertebral de la oficina. Esta profesión estaba mayoritariamente ocupada por mujeres, reflejando las normas de género de la época. El papel de la secretaria era ampliamente retratado en películas y programas de televisión, reforzando su importancia cultural. Aunque el trabajo de secretaria ofrecía estabilidad laboral, las oportunidades de ascenso eran limitadas. Early in the 1970s, you could drive your car to a place called the Full Service Gas Station. Lograron utilizar su experiencia para avanzar hacia puestos más altos en negocios y gestión. Con la llegada de las computadoras y procesadores de texto a finales de los años 70 y 80, la profesión comenzó a transformarse, reduciendo la necesidad de taquigrafía y gestión manual de documentos. A pesar de estos cambios, el trabajo de secretaria siguió siendo una parte fundamental del mundo corporativo, evolucionando con la tecnología. Antes de que las estaciones de autoservicio se popularizaran, los empleados de gasolinera desempeñaban un papel crucial en mantener los automóviles de Estados Unidos en movimiento. En la década de 1970, las estaciones de servicio completo eran la norma, lo que significaba que los empleados no solo bombeaban gasolina, sino que también limpiaban parabrisas, revisaban los niveles de aceite e incluso inspeccionaban los neumáticos. Era un trabajo centrado en el servicio al cliente que requería eficiencia, amabilidad y conocimientos básicos
de mecánica. Al principio de la década, la gasolina era relativamente barata, pero la crisis del petróleo de 1973 provocó escasez, largas filas en las estaciones y racionamiento, haciendo que el trabajo fuera más estresante. Los empleados trabajaban al aire libre en diversas condiciones climáticas, manejaban combustible inflamable y ocasionalmente lidiaban con clientes impacientes. Muchos jóvenes tomaban estos empleos como trabajo de medio tiempo o de entrada al mercado laboral. ¿Te imaginas esperar en fila durante horas solo para descubrir que ya no queda gasolina? A finales de los años 70, las estaciones de autoservicio comenzaron a volverse más comunes, reduciendo la necesidad de empleados de gasolinera. Aunque algunas estaciones de servicio completo aún existen en ciertos lugares, este trabajo se volvió mucho menos frecuente con la automatización y la conveniencia del autoservicio. En la década de 1970, antes de la tecnología digital generalizada, los operadores telefónicos desempeñaban un papel vital en la conexión de llamadas y en la asistencia de directorio. Grandes centralitas eran operadas manualmente por trabajadores, en su mayoría mujeres, quienes conectaban llamadas enchufando y desenchufando cables. Las llamadas de larga distancia e internacionales requerían la ayuda de un operador, lo que hacía que este trabajo fuera fundamental para la comunicación. Además, los operadores proporcionaban servicios de emergencia, conectando a las personas con la policía, los bomberos y el personal médico. El trabajo podía ser repetitivo y exigía excelentes habilidades de escucha, pensamiento rápido y paciencia, ya que los operadores a menudo lidiaban con llamadas frustrantes o confusas. Muchos operadores trabajaban para Mabel, AT&T y sus compañías regionales, que dominaba la industria telefónica. Sin embargo, con la llegada de los sistemas de conmutación automática y la marcación directa en los años 70 y 80, la necesidad de operadores humanos comenzó a disminuir. Mientras los operadores telefónicos mantenían a la gente conectada en ciudades y países, otro grupo de profesionales utilizaba su voz para influir en la cultura: los disc jockeys. La radio seguía siendo la forma dominante de música y entretenimiento en la década de 1970, y los disc jockeys, DJs, eran figuras influyentes en la cultura popular. Ya fuera transmitiendo rock, disco, funk o country, los DJs tenían el poder de hacer o deshacer una canción al decidir qué se reproducía en las emisoras. Las personalidades de la radio desarrollaban enormes seguidores, entreteniendo a los oyentes con humor, entrevistas y comentarios sobre las últimas tendencias musicales. El auge de la radio FM en los años 70 otorgó a los DJs más libertad creativa, permitiéndoles experimentar con pistas de álbumes más largas, en lugar de solo los éxitos más populares. Además de la radio, los DJs también trabajaban en discotecas, donde la música disco explotó en popularidad, convirtiendo a los DJs de clubes en piezas clave de la escena nocturna. Muchos DJs de radio de los años 70 se convirtieron en leyendas, influyendo en la manera en que la música era promocionada y consumida. Sin embargo, con el auge de las listas de reproducción controladas por grandes corporaciones en los años 80, los DJs perdieron parte de su autonomía, aunque su impacto cultural siguió siendo significativo. En la década de 1970, los mecánicos de automóviles eran muy solicitados, ya que los vehículos requerían mantenimiento y reparaciones frecuentes. A diferencia de los autos modernos, que dependen en gran medida de diagnósticos computarizados, los automóviles de esa época eran mayormente mecánicos, lo que exigía manos expertas para ajustar motores, calibrar carburadores y reparar transmisiones. Los cambios de aceite regulares, la reparación de frenos y la reconstrucción de motores mantenían ocupados a los mecánicos, especialmente con el auge de los muscle cars y los vehículos de fabricación estadounidense. Muchos mecánicos trabajaban en gasolineras, talleres locales o centros de servicio de concesionarios. El trabajo era físicamente exigente, con largas horas bajo el capó y exposición constante a grasa, productos químicos y maquinaria ruidosa. Dado que los autos eran menos confiables que los modelos actuales, las averías eran frecuentes, lo que hacía que los mecánicos fueran esenciales. Sin herramientas modernas como los escáneres o OBD, el diagnóstico de problemas dependía de la experiencia y la intuición. Además, la industria estaba dominada por hombres y los mecánicos ganaban respeto a través de su habilidad práctica. Con el tiempo, los avances tecnológicos transformaron la profesión en un oficio más especializado. Durante los años 70, los televisores eran costosos y reemplazar uno averiado no siempre era una opción. Los técnicos de reparación de televisores eran trabajadores esenciales.
encargados de solucionar problemas como tubos de vacío defectuosos, fusibles quemados o pantallas dañadas. La mayoría de los televisores eran unidades grandes y pesadas con cableado complejo, lo que requería que los técnicos tuvieran un conocimiento profundo de electrónica y circuitos. Las reparaciones se realizaban en pequeños talleres o a domicilio, donde los técnicos llevaban herramientas especializadas para diagnosticar y arreglar los problemas en el lugar. Con la popularización de la televisión a color en los años 70, también se encargaban de ajustes para mejorar la calidad de imagen y la recepción. En una época en la que la televisión por cable apenas estaba en sus inicios, también reparaban antenas para mejorar la señal. ¿Te imaginas tener que llamar a un técnico solo para arreglar la imagen de tu televisor en lugar de comprar uno nuevo? Con el avance tecnológico y la reducción de precios, la industria de reparación de televisores entró en declive. Para los años 80 y 90, las tiendas de reparación eran mucho menos comunes, ya que resultaba más barato reemplazar un televisor que arreglarlo. Antes de la llegada de las computadoras personales y los procesadores de texto, los mecanógrafos eran una parte fundamental de oficinas, periódicos y empresas. En la década de 1970, las máquinas de escribir eran la herramienta principal para la creación de documentos, y se esperaba que los mecanógrafos produjeran textos sin errores a gran velocidad. Muchas empresas contaban con grupos de mecanografía, equipos de trabajadores, mayoritariamente mujeres, que pasaban sus días transcribiendo notas dictadas, redactando cartas y preparando informes oficiales. La velocidad y la precisión eran esenciales, ya que corregir errores era complicado antes de la llegada del corrector líquido y las máquinas de escribir eléctricas. Los taquígrafos, una variante especializada de mecanógrafos, utilizaban taquigrafía para registrar rápidamente las palabras habladas antes de transcribirlas en documentos legibles. El trabajo podía ser monótono, con largas horas frente a un escritorio, pero los mecanógrafos capacitados eran muy solicitados en industrias como el periodismo y los bufetes de abogados. Sin embargo, la profesión comenzó a decaer en los años 80 con la llegada de las computadoras, haciendo que los trabajos manuales de mecanografía se volvieran cada vez más obsoletos. Pero si crees que aquí terminaba todo, estás equivocado. Sigue leyendo. Los operadores de linotipia desempeñaron un papel crucial en la industria de los periódicos y la impresión durante los años 70. Manejaban máquinas especializadas que componían líneas de texto con plomo fundido, un proceso clave para la impresión de periódicos, revistas y libros. El trabajo requería una habilidad precisa, ya que los operadores debían escribir rápidamente mientras aseguraban una alineación y espaciado adecuados. La tecnología de linotipia había revolucionado la industria editorial a principios del siglo XX, permitiendo una producción masiva de periódicos mucho más rápida que la composición manual. Sin embargo, el oficio era físicamente exigente y exponía a los trabajadores al calor del metal fundido, riesgos mecánicos y vapores de tinta. Además, los operadores trabajaban en entornos ruidosos y de alta presión, especialmente en las redacciones de periódicos, donde cumplir con los plazos de impresión era esencial. A finales de los años 70 y principios de los 80, los avances en la fotocomposición y la impresión digital hicieron que las máquinas de linotipia quedaran obsoletas, lo que llevó al declive de esta profesión que alguna vez fue indispensable. Antes de que los supermercados se convirtieran en la principal fuente de compra de alimentos, el lechero era una figura familiar en los barrios de todo el país. En la década de 1970, la leche fresca aún se entregaba directamente en los hogares en botellas de vidrio, a menudo dejadas en cajas aisladas en la puerta. Muchas familias dependían del reparto de leche, ya que la tecnología de refrigeración no era tan avanzada y la leche comprada en tiendas tenía una vida útil más corta. Los lecheros trabajaban en turnos de madrugada, recorriendo sus rutas con camiones y recogiendo botellas vacías mientras dejaban nuevas. El trabajo requería resistencia física, ya que levantar y transportar cajas de leche era una tarea diaria. Sin embargo, con la expansión de los supermercados y la mejora de la refrigeración, el servicio de entrega de leche comenzó a disminuir. A finales de los años 70 y principios de los 80, cada vez menos personas dependían de los lecheros, lo que llevó al cierre de muchas empresas de reparto. Hoy en día, aunque algunas lecherías especializadas aún ofrecen entregas a domicilio, esta profesión, que alguna vez fue común, prácticamente ha desaparecido. En la década de 1970,
Los empleados de las tiendas de comestibles desempeñaban un papel crucial en los supermercados, donde la mayoría de las cajas registradoras aún eran manuales. A diferencia de los sistemas computarizados actuales, los empleados tenían que ingresar cada precio manualmente, confiando en su memoria y rapidez para hacer cálculos. Los escáneres y códigos de barras aún no eran comunes, lo que hacía que el proceso de pago fuera más lento y requiriera mayor atención al detalle. Además de operar la caja, los empleados también eran responsables de embolsar los productos, generalmente en bolsas de papel en lugar de plástico. El servicio al cliente era una parte fundamental del trabajo, ya que interactuaban directamente con los compradores, respondían preguntas y manejaban quejas. Muchos supermercados contrataban estudiantes de secundaria y universidad, convirtiéndolo en un trabajo de entrada al mercado laboral. El rol también exigía esfuerzo físico, ya que los empleados frecuentemente reponían estantes y ayudaban a los clientes con artículos pesados. Con el tiempo, la tecnología avanzó con los escáneres de códigos de barras y el autoservicio, cambiando la naturaleza del trabajo, pero manteniendo a los empleados de supermercado como una parte esencial del comercio minorista. Mientras los empleados de tiendas de comestibles ayudaban a los clientes con sus necesidades diarias, otro grupo de trabajadores se aseguraba de que las comidas fueran servidas con una sonrisa. Los meseros y camareras. Ser mesero o mesera en los años 70 era un trabajo exigente pero común, especialmente en cafeterías, diners y restaurantes familiares. Los pedidos se tomaban a mano, ya que no existían sistemas digitales de órdenes. La memoria y la eficiencia eran clave, especialmente en las horas pico, cuando los camareros manejaban múltiples mesas a la vez. Se esperaba un servicio rápido y las propinas eran una parte fundamental de sus ingresos, ya que los salarios base solían ser bajos. Muchos meseros equilibraban bandejas llenas de platos pesados, lo que requería agilidad y resistencia. En los diners y restaurantes informales, las meseras solían usar uniformes y trabajaban largas jornadas con pocas pausas. Tratar con clientes difíciles era parte del trabajo, requiriendo paciencia y diplomacia. ¿Te imaginas tratar de recordar una docena de pedidos en tu cabeza mientras corres entre mesas con bandejas llenas de comida caliente? El auge de las cadenas de comida rápida en los años 70 aumentó la competencia, pero los restaurantes tradicionales siguieron siendo populares. Aunque el trabajo sigue siendo similar hoy en día, la tecnología moderna, como los sistemas de pago digital, ha hecho que algunos aspectos del servicio sean más eficientes. Antes del Internet, los agentes de viajes eran esenciales para reservar vuelos, hoteles y paquetes vacacionales. En la década de 1970, los viajeros no podían comparar precios en línea, por lo que los agentes usaban folletos impresos, llamadas telefónicas y sistemas de reserva como Sabre para encontrar las mejores ofertas. Brindaban un servicio personalizado, diseñando itinerarios según el presupuesto y preferencias del cliente. También organizaban viajes de negocios, asegurando transporte y alojamiento sin inconvenientes. El turismo internacional estaba en auge, y los agentes jugaban un papel clave en la obtención de pasaportes, visas y seguros de viaje. Los cruceros y paquetes turísticos se volvieron más comunes, lo que hacía que los agentes fueran valiosos asesores en la planificación de viajes complejos. Las aerolíneas y hoteles pagaban comisiones a los agentes, lo que hacía que la profesión fuera lucrativa. Sin embargo, con la llegada de las plataformas de reservas en línea a finales de los años 90, las agencias de viajes entraron en declive. Hoy en día, los agentes de viajes aún existen, pero su rol se ha especializado en el turismo de lujo y viajes personalizados. En la década de 1970, los vendedores de puerta en puerta eran una presencia común, ofreciendo enciclopedias, aspiradoras, cosméticos y productos para el hogar. Antes de las compras en línea, las empresas dependían de las ventas directas para llegar a los clientes. Los vendedores recorrían vecindarios, demostrando productos y persuadiendo a los dueños de casa para que compraran. El éxito dependía del carisma, la persistencia y la resistencia, ya que el rechazo era frecuente. Muchas compañías, como Fuller Brush, Avon y Kirby Vacuums, prosperaban con este modelo de negocio. El trabajo requería largos viajes, extensas jornadas y, en algunos casos, tácticas de venta engañosas para cerrar tratos. La mayoría de los vendedores trabajaban a comisión, lo que significaba que los ingresos variaban mucho. Para algunos era una oportunidad lucrativa, para otros un empleo agotador. A finales del siglo XX, las ventas de puerta en puerta comenzaron a disminuir debido al auge del telemarketing, la expansión del comercio minorista y el escepticismo de los consumidores.
Aunque algunas industrias aún utilizan este método, la era dorada de las ventas directas terminó con el ascenso del marketing digital y las compras en línea. En la década de 1970, los agentes de seguros desempeñaban un papel crucial en la venta de pólizas de vida, salud, automóviles y viviendas. Sin aplicaciones en línea, los agentes trabajaban puerta a puerta o en oficinas, reuniéndose cara a cara con los clientes para explicar las opciones de cobertura. Las pólizas se redactaban en formularios de papel, lo que requería un conocimiento detallado de contratos y planificación financiera. Muchos agentes trabajaban a comisión, por lo que la habilidad para las ventas era esencial. Las llamadas en frío y las visitas en persona eran estrategias comunes para conseguir clientes. La industria era altamente competitiva, con grandes compañías como Prudential, MetLife y State Farm dominando el mercado. Además de vender pólizas, los agentes ayudaban a procesar reclamaciones y ajustar coberturas según las necesidades del cliente. Si bien el trabajo ofrecía estabilidad y buenos ingresos, requería persistencia, ya que las tasas de rechazo eran altas. Con el tiempo, la llegada del telemarketing y los servicios de seguros en línea transformaron la industria, haciendo que las ventas puerta a puerta fueran menos comunes y trasladando gran parte del proceso a plataformas digitales. Mientras los agentes de seguros ayudaban a las personas a proteger su futuro, otro grupo de profesionales se encargaba de encontrarles el hogar perfecto: los agentes inmobiliarios. En los años 70, los agentes inmobiliarios eran fundamentales para la compra y venta de viviendas, ya que no existían listados en línea ni recorridos virtuales. Dependían de libros del MLS, Multiple Listing Service, para encontrar propiedades y programaban visitas presenciales con los clientes. El networking cara a cara, los anuncios en periódicos y los letreros en los jardines eran las principales herramientas de marketing. Con la expansión suburbana en auge, los agentes ayudaban a las familias a navegar las tasas hipotecarias y los valores de las propiedades. El trabajo requería habilidades de negociación, ya que las ofertas y acuerdos se manejaban a través de interacciones directas, en lugar de plataformas automatizadas. Los agentes ganaban comisiones, por lo que sus ingresos dependían de las ventas cerradas. La crisis del petróleo y el aumento de las tasas de interés en los años 70 hicieron que el mercado inmobiliario fuera impredecible, afectando los ingresos de los agentes. Aunque la profesión sigue siendo fuerte hoy en día, la tecnología ha transformado la industria, con listados en línea, recorridos virtuales y transacciones digitales como norma. Sin embargo, las conexiones personales y la habilidad para vender siguen siendo clave para el éxito en este campo. En la década de 1970, los cajeros de banco eran esenciales para manejar transacciones financieras diarias, ya que los cajeros automáticos aún eran poco comunes. Los clientes dependían de los cajeros para depositar y retirar dinero, cobrar cheques y obtener información sobre sus cuentas. Las transacciones se realizaban manualmente, lo que requería precisión al contar dinero y equilibrar los libros al final del día. Muchos cajeros trabajaban en grandes bancos como Chase, Wells Fargo y Bank of America, usando vestimenta profesional para proyectar una imagen de confianza. La prevención del fraude era una responsabilidad clave, ya que los cajeros debían identificar billetes falsos y verificar la identidad de los clientes sin bases de datos digitales. ¿Te imaginas tener que ir al banco para consultar tu saldo en lugar de solo abrir una aplicación? El trabajo exigía fuertes habilidades de servicio al cliente, ya que los cajeros interactuaban con cientos de personas cada día. Aunque era un empleo de nivel de entrada, ofrecía estabilidad y beneficios. Con el tiempo, los cajeros automáticos, la banca en línea y las aplicaciones móviles redujeron la demanda de cajeros, aunque siguen siendo una parte esencial de las sucursales bancarias hoy en día. Los taquígrafos eran indispensables en tribunales, bufetes de abogados y empresas, transcribiendo palabras habladas en registros escritos. Utilizando máquinas de taquigrafía, escribían en un sistema de símbolos codificados que luego se traducía en transcripciones completas. La velocidad y la precisión eran esenciales, ya que los taquígrafos debían capturar cada palabra durante juicios, declaraciones legales y reuniones de negocios. Los taquígrafos judiciales desempeñaban un papel clave en la conservación de registros oficiales, asegurando la precisión de documentos legales. En entornos corporativos, transcribían reuniones ejecutivas y dictados, siendo fundamentales para la documentación empresarial. El trabajo requería una formación rigurosa, ya que los taquígrafos debían escribir a velocidades de más de 200 palabras por minuto.
Sin embargo, en los años 80, los avances en la grabación de voz y los procesadores de texto redujeron la demanda de taquígrafos. Aunque la profesión aún existe en entornos legales, el software de transcripción digital ha reemplazado en gran medida la taquigrafía tradicional en la mayoría de las industrias. Los plomeros eran esenciales en la década de 1970, encargándose de los sistemas de agua en hogares, negocios y edificios públicos. Con la rápida expansión urbana y la construcción de nuevas viviendas, la demanda de plomería era alta. Las tareas iban desde instalar tuberías en casas recién construidas hasta reparar fugas, desagües obstruidos y calentadores de agua averiados. A diferencia de las herramientas digitales actuales, los plomeros dependían de técnicas manuales para diagnosticar y solucionar problemas. A menudo trabajaban en espacios reducidos, enfrentando condiciones difíciles y, en ocasiones, peligrosas. Muchos eran autónomos o trabajaban para pequeñas empresas de plomería, obteniendo buenos salarios debido a la habilidad que requería el oficio. Los programas de licencias y aprendizajes eran comunes, asegurando una formación adecuada. La plomería era un oficio estable, ya que todos los hogares y negocios necesitaban agua potable y sistemas de alcantarillado funcionales. A pesar de los avances tecnológicos, sigue siendo una profesión manual, aunque herramientas modernas, como las inspecciones con cámaras y los sistemas de agua eficientes, han mejorado la precisión y reducido las reparaciones más laboriosas. Los electricistas en los años 70 desempeñaban un papel crucial en la instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos en viviendas, fábricas y edificios comerciales. Con el auge de la construcción y el avance tecnológico, el oficio estaba en plena expansión. Trabajaban con cableado, iluminación y paneles eléctricos, asegurando que los edificios cumplieran con las normas de seguridad. Era un trabajo peligroso, que requería conocimientos sobre sistemas de alto voltaje y protocolos de seguridad para evitar electrocuciones o incendios. Las herramientas esenciales incluían probadores de voltaje, pelacables y dobladores de conductos. La mayoría de los electricistas comenzaban como aprendices antes de obtener su licencia profesional. El auge de los electrodomésticos y la maquinaria industrial aumentó la demanda de electricistas calificados. Algunos también trabajaban en líneas eléctricas, lo que añadía otro nivel de riesgo al oficio. Con el tiempo, las regulaciones de seguridad y los avances en la tecnología eléctrica hicieron que el trabajo fuera más seguro y eficiente. Mientras los electricistas mantenían las luces encendidas, otro grupo de profesionales se encargaba de mantener al público informado: los periodistas de prensa escrita. En la década de 1970, los periodistas de periódicos eran de los profesionales más influyentes, moldeando la opinión pública a través del periodismo de investigación y la cobertura diaria de noticias. Sin Internet, los periódicos eran la principal fuente de información, haciendo que el periodismo impreso fuera una industria poderosa. Los reporteros trabajaban bajo presión, cubriendo política, crimen, economía y eventos culturales. El periodismo de investigación prosperó con casos como el escándalo de Watergate, que expuso corrupción y cambió la historia. Los reporteros realizaban entrevistas, asistían a conferencias de prensa y escribían artículos en máquinas de escribir antes de enviarlos a los editores. El trabajo requería persistencia, pensamiento crítico y un fuerte sentido ético. Los periodistas solían trabajar largas jornadas y en ocasiones enfrentaban situaciones peligrosas al cubrir crímenes o zonas de guerra. Periódicos importantes como The New York Times, The Washington Post y The Chicago Tribune marcaban los estándares del periodismo. ¿Te imaginas tener que esperar al periódico de la mañana para enterarte de las noticias en lugar de revisar tu teléfono? Con la llegada de la televisión y los medios digitales, la prensa escrita comenzó a enfrentar desafíos, lo que llevó a su declive a finales del siglo XX. Los proyeccionistas de cine en los años 70 desempeñaban un papel clave en los cines, operando grandes proyectores de película para mostrar películas en la pantalla grande. Antes del cine digital, las películas se almacenaban en carretes y debían cargarse manualmente en los proyectores. Los proyeccionistas expertos aseguraban transiciones suaves entre carretes, ajustaban el enfoque, el brillo y el sonido para ofrecer la mejor experiencia visual. El trabajo requería conocimientos técnicos, ya que los proyectores de película eran complejos y podían averiarse fácilmente. Si un carrete se rompía o se atascaba, el proyeccionista tenía que repararlo rápidamente para evitar interrupciones en la película. Muchos trabajaban en pequeñas cabinas de proyección, a menudo solos durante largas horas. Su labor era fundamental para el éxito de un cine, ya que una proyección bien ejecutada mejoraba la experiencia del público. Sin embargo, en los años 80 y 90, la automatización y los proyectores digitales
comenzaron a reemplazar el cine tradicional, lo que llevó al declive de los empleos de proyeccionista. Hoy en día, los sistemas digitales han sustituido casi por completo la proyección manual de películas. Hemos explorado los trabajos icónicos de los años 70. Algunos han evolucionado, mientras que otros han desaparecido. ¿Cuál te sorprendió más? Cuéntanos en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte.